Hola a todos, espero que estén bien y hoy voy a hablar sobre Tabaré. Y este es un poema épico, o creo que se llaman epopeyas, que está ambientado en el siglo XVI, aunque de hecho se publicó en 1888 por Juan Zorrilla San Martín. Entonces, generalmente tengo 5 puntos a los que voy cuando hago una reseña, y el primero es el estilo de escritura. En este caso, no tengo mucha experiencia hablando de poemas en términos de cómo están escritos y todo eso, pero este suele tener mucha descripción y comparaciones entre la historia y la atmósfera, el ambiente, me refiero a la naturaleza. La escritura suele dar alguna clase de comparación o paralelo con los elementos de la naturaleza o con las características de algunos animales de América o del relieve de ese lugar, como las nubes o las montañas y cosas por el estilo. También tiene narración, y esa narración es un poco más simple en comparación con cuando habla de la naturaleza, pero en realidad las dos suelen ser muy descriptivas y me parece que las dos están bien hechas. La forma en la que está escrita le da mucha carga emotiva y subjetiva en general a la narración. Entonces, yo le doy una estrella es decir, una estrella de ese punto, y en realidad cada punto puede tener una estrella entera o media estrella o ninguna, dependiendo de qué tan bueno creo que sea. Eso no lo mencioné al inicio, pero así es como funciona. Entonces el segundo punto es la trama o la historia en sí. Y como dije, la narración a veces está interrumpida por las descripciones y las comparaciones con la naturaleza, aunque en realidad sí sirve para dar una idea del momento emocional de la historia, aunque también a veces parece que podría parecer que no tiene ninguna relación y que solo está interrumpiendo la historia cuando se comienza a describir más sobre la naturaleza y sobre los alrededores en general. Pero en realidad la historia en sí es bastante pequeña, incluso para hacer un libro muy pequeño, es de unas 200 páginas. La historia incluso queda un poco más larga, y tal vez podría pensarse que se alarga más de lo que realmente necesita, porque digo, la historia en sí, la trama es muy simple, solo que con las descripciones y cosas por el estilo pues termina siendo un poco más larga, pero en realidad creo que en su mayoría esas descripciones y esas comparaciones no quitan nada, y de hecho agregan y dan más connotaciones a la historia. Aunque sí hay unos momentos en los que fácilmente parece, como dije, que esas partes están interrumpiendo y están alargando innecesariamente la historia y cómo fluye la historia. Sí le puedo dar media estrella por eso. Aunque a pesar de esas partes, en realidad es muy rápido de leer y muy fácil, yo diría. El punto 3 son los personajes. Y bueno, de hecho no lo había mencionado antes, pero no había mencionado de qué se trata en realidad. Pero los personajes principales son... Tabaré podría decirse que es el personaje principal, pero son básicamente él y Blanca. El nombre es como muy simbólico, pero ellos son personajes interesantes, aunque en realidad creo que puede que la historia esté dando una visión no muy, no muy favorable, aunque realmente no tiene que ser favorable, pero tal vez sea una visión un poco plana de los indígenas de América, específicamente porque solo hay 3 personajes con nombre que yo recuerde que son indígenas. Los 3 son hombres y 2 son violadores, y el tercero que no lo es el que es mitad blanco. Entonces, interesante. Pero también hay que considerar que en este contexto no es como que se tenía un concepto de las mujeres más allá de
servir para la reproducción. Y en realidad para las dos realmente, no tenían un concepto muy humanizado de las mujeres, incluso los europeos en el siglo XVI. Pero también está el hecho de que en realidad sí solían secuestrar mujeres, incluyendo a las europeas o españolas, para reproducción. O sea, era básicamente el punto que fueran violadas en algún momento. Así que no estoy diciendo que sea poco realista, aunque pues siendo una historia tan corta es casi imposible que dé una idea tan variada de distintas personas de un mismo grupo o incluso dos grupos. También está el hecho de que cada uno claramente tiene motivaciones muy distintas. Cada personaje individualmente, incluso los que son parte del mismo grupo, como los hombres españoles entre sí o un poco los hombres indígenas entre sí incluso. Todos se sienten como individuos diferentes que tienen experiencias diferentes, pensamientos diferentes, opiniones y cosas por el estilo. Lo cual para mí es bastante importante en cualquier trabajo de ficción o no ficción. Así que eso lo considero bastante bueno y por eso le doy una estrella entera para personajes. El cuarto punto es la profundidad, que generalmente lo suelo asociar con si creo que el mensaje se dio claramente o si creo que hay algo importante que se puede tomar de un libro o una novela o un poema. Y en este caso, pues es un poco difícil para mí ver exactamente qué podríamos tomar de este libro, aunque tal vez para algunos sea muy obvio. Pero creo que lo que es especialmente significativo es el final, porque personaje principal, o bueno, Tabaré, desde el inicio es asumido como alguna clase de criminal o alguien con malas intenciones, sobre todo en relación a el otro personaje principal, Blanca. Y eso básicamente es lo que hace que él se convierta en una víctima cuando se asumía por otros personajes que él en realidad era o iba a ser el victimario en algún momento. Entonces, eso es algo muy interesante. Creo que en realidad hay muchas cosas que alguien podría interpretar de este texto. Pero creo que esa es una de las principales, especialmente porque el final de la historia suele ser lo que es más importante o lo que es más impactante. Y yo creo que esa parte del final, considerando el inicio, su final en la historia es básicamente el resultado de cómo empezó su vida en primer lugar. Creo que también es especialmente interesante considerar que, según parece y según lo que he investigado, los charrúa no existen, ¿ya? Básicamente habla sobre el fin, de cierta forma habla sobre el fin de los charrúa cuando llega el final, cuando sucede lo del final. Así que para profundidad le doy una estrella entera otra vez. Y mi último punto es mi opinión personal o qué tanto lo disfruté. Y creo que también le daría una estrella completa, porque en realidad es muy rápido leerlo. Me interesaron bastante los personajes, así que quería saber qué es lo que iba a pasar con ellos. Además de una historia, creo que está bien hecho como poema. Creo que sería muy fácil disfrutarlo para muchas personas, así que yo diría que sí lo recomiendo para básicamente cualquier persona. En realidad es muy fácil conseguirlo. De hecho, hay un PDF, es muy fácil encontrarlo en internet, pero esto me lo dio un profesor de poesía.